Bueno, ha llegado el momento de marcharse, así que vamos a ver qué nos espera en esta aventura. Así que, bueno. Llegó el momento de la salida. Nos vemos en nuestra próxima parada. El túnel de la libertad. La vida de cada uno de nosotros es carga nuestra, es nuestra propia responsabilidad, y en ocasiones la vida pone obstáculos muy fuertes, muy fuertes, que tenemos simplemente que sobrepasar y tenemos que seguir adelante. Y pues la vida me puso una oportunidad en mi camino y pues yo ya no sabía ya si aprovechar la oportunidad que la vida me ponía en mi camino o seguir en las mismas condiciones. Yo creo que la vida es demasiado corta como para andarnos preocupando por cosas y problemas tan sencillos y tan básicos de la vida diaria, que si qué vamos a comer hoy, que si cómo nos vamos a bañar, si hay agua, si no hay, si tenemos el aseo básico para nuestras necesidades. Nos han hecho sufrir, nos han hecho llorar, nos han hecho el mayor mal que se le puede hacer a una persona, a un ser humano. Y simplemente no podemos hacer nada, porque se nos calla, se nos priva de nuestra libertad, que es lo más preciado que tenemos nosotros, los seres humanos. Nuestra patria, nuestra tierra, se ha convertido en una verdadera pesadilla. Y lo peor de todo esto es que así se queda, a nadie le interesa. Nadie le interesa nuestra situación, a nadie le importa todo lo que sufrimos, todo lo que pasamos día a día en Cuba. Si no tienes ese amigo, no tienes esa persona fuera de Cuba que te ayude, estás completamente embarcado. Sí, y es así, completamente embarcado. Y tú y yo lo sabemos muy bien.
El sistema que tenemos prácticamente nos obliga a hacer cosas que no deberíamos hacer, cosas que cualquier persona en otro lado del mundo jamás haría, porque nuestras vidas corren peligro, nuestras vidas corren peligro en ese país. Es complicado. En nuestras hermosas playas, en nuestras hermosas ciudades, en nuestra tradición, nuestro mundo, nuestra tierra. Pero la vida es mucho más, es muchísimo más que pasar trabajo, miseria, calamidades. Ni tú ni yo estamos obligados a pasar estas necesidades, porque tú y yo somos libres, somos almas libres y tenemos pensamientos diferentes. Pero tenemos algo en común, todos somos iguales, somos seres humanos, con deseos, con sueños, con aspiraciones en la vida, y no deberíamos permitir que un sistema nos apague y nos calle, porque tus derechos, mis derechos, importan, sí importan, muchísimo. Y siempre ten en cuenta esto, que hoy lo que importa eres tú, es tu vida. Tu vida importa mucho más que cualquier otra cosa. Dios está en ti, te quiere tal y como eres. Y tú eres libre de decidir hacer con tu vida y tu alma lo que tú decidas ser en esta vida. Nadie debe decidir por ti, porque tú eres libre. Somos libres, todos. Tanto tú como yo, como todos los cubanos. Cada día que pasa me duele ver cómo nuestra tierra, nuestra Cuba, se embauca mucho más. La situación es pésima, es desagradable. En todos mis recorridos, en todos mis videos, todas mis visitas, no paraba de pensar y decir, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Qué daño le hemos hecho al mundo, a la tierra esta que pisamos? ¿Por qué razón vivimos en esta situación, en esta dictadura? ¿Por qué? ¿Por qué no se nos escucha? ¿Por qué no se nos visualiza? ¿Por qué se nos censura? ¿Por qué nos meten preso a nosotros, a los que alzamos la voz por todos ustedes? ¿Por qué ustedes cuando ven a una persona colapsada en la calle se callan la boca? ¿Por qué no apoyan a esa persona? ¿Por qué dejan que esa persona sufra frente a ustedes? ¿Por qué el cubano se ha vuelto así? ¿Por qué hemos perdido nuestra unidad? ¿Por qué razón ya no nos importa nuestro vecino? ¿Por qué ya no nos importa nuestra gente? Porque nos debería importar nuestras nuevas generaciones, esos niños que ahora están creciendo y no tendrán un futuro bueno. Porque lo único que están viendo es calamidad. Esos niños que van a crecer con enfermedades graves, ese calor que estamos pasando noche tras noche, día tras día. ¿Por qué permitimos que hagan estas cosas con nosotros? ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Yo te pregunto, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperábamos? ¿O qué esperas tú? Porque yo ya no estoy ahí. ¿Qué esperamos todos? ¿Por qué razón para hablar de estas cosas? Nosotros, los creadores de contenido, tenemos que salir de la tierra en la que vivimos. ¿Por qué para franquearnos así tenemos que hacerlo? Bueno, al menos los que tenemos miedo. Los que sabemos que no tenemos ningún otro apoyo y que, sinceramente, si alzamos la voz de esta manera como estoy haciendo yo ahora, nos van a citar, nos van a meter presos. Así, a la primera. Yo personalmente no estaba dispuesto a perder mi libertad, porque es que lo estoy viendo diariamente. El cubano de a pie, el cubano que verdaderamente está afectado con esta situación, pues no le importa, simplemente se adapta a la situación. Y esto es un error muy grave. No deberíamos por nada en el mundo, por nada en esta tierra, normalizar esa situación. Porque no es normal esa situación. No es para nada fácil despedirte de tus seres queridos.
Aún así no hayas vivido con ellos siempre o estés lejos, pero no es fácil, no es igual tomar un avión y dejar a tus seres queridos atrás, porque te haces siempre la misma pregunta: ¿cuándo los volveré a ver? ¿Y si los volveré a ver alguna vez? Pero la vida es complicada, nuestra vida es complicada. Y pues, desgraciadamente, así es nuestra vida. Era hermano Adrián. Me fui, caballero. Ay, caballero, me fui. Ay, Dios mío. Estoy nervioso. Todo el mundo. Escucha la niñita. Ahora a buscar el asiento. Ay, mis amigos, no me tocó ventanilla. Bueno, estoy bastante cerca. Vamos a ver si no se sienta nadie al lado para poder grabar. Recuerdo que en ese momento en el que subí ese avión, antes, en ese momento en que pasé ese túnel, el famoso túnel de la libertad, sentí una emoción muy grande, una alegría inmensa. Fue un momento inolvidable, es una experiencia única, porque piensas, bueno, al fin lo conseguí, lo logré, voy a salir de esta miseria, de este país, voy a conocer otros mundos, otros lugares diferentes. Pero a la vez, cuando te sientas en ese avión, independientemente de esa emoción, de esa alegría, y miras esa ventanilla y ese avión comienza a subir, en lo único que piensas es en los seres que dejaste atrás, en tus familiares, en esas personas importantes para ti. Y es duro, es una experiencia bastante dura. Pero la vida es así.
Aquí en este momento definitivamente yo estaba asustadísimo porque no sabía qué iba a hacer y pues solamente seguí el grupo, a las personas y pues todo salió bien afortunadamente. Y señores, todo el tiempo, toda mi estancia en Guyana, yo no la pasé muy bien porque yo estaba súper asustado por todas las historias que escuchaba sobre los guyaneses y tal, pero afortunadamente no tuve ningún problema. Ninguna de esas personas me trató mal, ningún guyanés, a excepción de algo que me sucedió. Ay, Dios mío, aquí estamos cruzando ya este río que hay antes de la frontera con Brasil. Ahora cruzando este puente ya estamos oficialmente en territorio brasileño. Bueno, que Dios nos acompañe y que todo pueda salir bien. Al llegar a Brasil tuve algunos problemas, serios problemas, principalmente con la persona que estaba encargada de guiarme, de hacer mi travesía, y pues resultó ser una estafadora. Ahora mismo no quiero hablar de ese tema porque desgraciadamente ya pasó y fue una experiencia desagradable, pero afortunadamente gracias a unas personas buenas pude continuar mi camino y todo siguió saliendo bien. Otra experiencia bastante trágica o problemática que tuve en Brasil fue en una estación de buses, y pues tenía un bus para las 7, me parece, sobre esa hora de la tarde, y pues yo llegué temprano y resulta que lo perdí. Y vaya, eso fue un momento bastante trágico para mí y pues vaya, para mi familia, para todos. Y bueno, afortunadamente se pudo cambiar el bus y lo pude tomar a tiempo. Todo por ser guajiro, como decimos.
por no tomar muchos buses en la vida. Y bueno, al estar acostumbrados que en Cuba te llaman para abordar el bus, pues bueno, ahí en Brasil no es así. Tienes que estar pendiente. A la misma hora que es, a esa misma hora tienes que subir. Si no te subiste a esa hora, pues lo perdiste. Al pasar por Bolivia, mi estado de ánimo estaba bastante mal, me encontraba bastante asustado, porque ya anteriormente había escuchado muchas cosas sobre las que acontecían en ese trayecto por toda Bolivia hasta la frontera. Y estaba bastante preocupado, muy asustado, y ese fue el mayor tormento de todo el viaje. Y es una experiencia bonita por los paisajes que ves, pero es bastante difícil porque estás a expensas de que pueda suceder cualquier cosa. Y qué decir, así son las cosas.
llegó el momento de la verdad. Oh, sí. El momento de la verdad. Ay, ¿qué pasará? Dios mío. Nada, mentira. Bueno, sí. Llegó un momento de la verdad. Espero que todo acontezca bien, que salga de la mejor manera. Que mi Diosito, este Dios que tenemos en el cielo, me bendiga y que todo salga de la mejor manera. Y pues bueno, ya les estaré contando si esto sale bien o sale mal. Si sale bien o sale mal. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Lo máximo. Ahora vamos a abordar otro vuelo. Luego, al llegar a Iquique, finalmente sentí una tranquilidad, un alivio enorme. Solamente saber que ya estaba en suelo chileno, en tierra chilena, pues ya me sentí mucho más tranquilo. La vida no es fácil. Nunca nada es fácil. Pero tú tienes que ser mucho más fuerte que los obstáculos que hay en tu camino para que consigas tu libertad. Eso es todo.